Buenas tardes, mi nombre es Andrés Villarreal, maestrante de la psicología, la maestría en psicología educativa. El encuentro expositivo del tetramestre es correspondiente a la materia de infancia, desarrollo y evolución. En este día quiero hablar acerca de un tema que es muy crucial y que nos puede suceder en nuestros contextos educativos y que de hecho sucede mucho, como es el tema del abuso sexual y su afectación en el desarrollo psicocognitivo y pues desde luego psicosocial y afectivo de nuestros infantes, de nuestros menores que nos encontramos en nuestros procesos académicos. Para ello entonces estaremos hablando primeramente de el abuso sexual. Para la Organización Mundial de la Salud, el abuso sexual es considerado como la afectación o la actividad sexual de un menor niño o niña, ¿sí? Que pues no comprende, para lo cual no se encuentra en capacidad de dar su consentimiento o no está preparado incluso evolutivamente para entrar en un tema de acto sexual como tal, ¿sí? Entonces, teniendo esto presente, comenzamos a hacer ese abordaje. De hecho, nosotros acá en Colombia tenemos pues nuestra ley para abuso sexual en menores de 14 años. Teniendo esto presente, entonces tenemos que decir que la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, más adelante lo estaremos viendo como el NNA, nos dice que todo es todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos. No necesariamente tiene que ser un tema de penetración, sino que puede ser un tema también de mostrarse, de tocamiento o de cualquier tipo de insinuación. Entonces, de esta manera se utiliza una fuerza o se coarta física, psicológica o emocionalmente al menor y se aprovecha de sus condiciones de una persona que es indefensa, que tiene una total desigualdad frente a esas relaciones de poder existentes entre la víctima y el agresor. Lo encontramos en la ley 1146 del 2007 en el artículo 2. Cuando nosotros hablamos de esa violencia sexual, hablamos de unas formas o unas tipologías, que es lo que nos presenta también y lo que estuvimos viendo a lo largo del proceso formativo con la maestra. Entonces, Hernández, lectura del aula, pues nos habla precisamente de esas tipologías, como un acto sexual, un acceso carnal, una explotación sexual comercial, un acoso sexual, un matrimonio temprano y otras formas que surgen hoy en día como la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la desnudez forzada, el aborto forzado, la esterilización o la anticoncepción y la mutilación genital, ¿sí? Entonces acá tenemos que decir que los abusadores son en su gran mayoría amigos o miembros de la familia. Muchas veces el abuso sexual no es alguien externo, sino realmente es alguien interno, ¿sí? Y generalmente son incidentes repetitivos y dan unas muestras psicológicas que nosotros tenemos que aprender a reconocer y descubrir en nuestros estudiantes. Entonces, miremos antes de entrar a ver esas variables psicológicas, cuáles son esas formas de violencia sexual. Entonces, un abuso sexual nos muestra en que el niño, niña y adolescente es tocado, es acariciado, es besado indebidamente o que se involucra un aprovechamiento por la edad, por una condición de discapacidad o incapacidad preexistente. Ya cuando estamos hablando de violación o asalto sexual, estamos hablando de un acceso carnal violento. Cuando hablamos de una explotación sexual, es cuando el niño, niña o adolescente es utilizado con fines sexuales para y por otra persona u otros terceros. Y ese otro tercero, pues, tiene un beneficio. Una trata con fines de explotación sexual es donde el menor es desarraigado del lugar donde vive y es explotado sexualmente. Y ya una violencia sexual en el conflicto armado son todos aquellos actos de violencia sexual que se cometen contra los niños, las niñas y los adolescentes en el marco de un conflicto armado, como lo es y como lo hemos venido viviendo a lo largo de nuestra historia en Colombia. Entonces tenemos que decir que la violencia sexual se presenta en muchas formas y todas con graves consecuencias. ¿Qué tipo de abuso sexual vamos a encontrar? Entonces, aquellos comportamientos que involucran contacto físico con la boca, pechos, genitales, ano o cualquier otra parte del cuerpo del menor y que su objeto es un contacto cuya excitación o satisfacción sexual del agresor o de un tercero.
¿sí? Eso incluye tocar y acariciar, penetración genital, anal u oral. Ese abuso sexual sin contacto es cuando hablamos que no hay un contacto físico, como su nombre lo indica, con el cuerpo del menor, pero que sí repercute en la salud mental, al igual que en las víctimas de abuso sexual con un contacto. Ahí se incluye el exhibicionismo, la masturbación, la pornografía, espiar al menor mientras se viste o se baña, se le dirigen repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos y se realizan llamadas telefónicas obscenas o como lo tenemos hoy en día por el sexting, se le escribe al menor y se le envían fotografías bastante subidas de tono, obscenas. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de el abuso sexual? Entonces, en clases y en las lecturas que teníamos nos aparecían estas características. Unas dificultades para sostener relaciones afectivas, encontramos depresión, encontramos intentos suicidas, anorgasmia, explotación sexual, enfermedades mentales, reproducción de eventos violentos, dependencia afectiva, vulnerabilidad emocional, dificultad respecto a la identidad sexual y alteraciones en su autoconcepto, autoimagen o autoeficacia, ¿sí? Esas son las consecuencias psicológicas que nosotros vamos a encontrar en nuestros estudiantes cuando vemos esta situación. Entonces acá tenemos que decir que nosotros dentro de nuestro proceso formativo no solamente está el que vemos contenido, que vemos información o que brindemos la cátedra o la asignatura como tal, sino que también estamos llamados a observar y analizar y a proteger al menor, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros como psicólogos en el campo educativo no hacemos intervención, pero sí hacemos contención y activamos rutas, estamos llamados también a iniciar un proceso en la contención emocional, desde luego, pero también estamos llamados a formar a nuestro equipo docente, a nuestros docentes, a nuestros colegas y compañeros, para que ellos logren hacer la observación de estas situaciones y cuando haya sospechas se levante el acto o la ruta interna propia, ¿sí? Como es el notificar a el director de curso, como es el notificar y remitir con psicología y alertar pues como tal al comité de la junta directiva y académica. Con eso se prenden las alarmas en la institución y se inicia este proceso de acompañamiento al menor. Entonces vamos a ver cómo y cuáles son esas rutas en las que nosotros tenemos que actuar y cuáles son los 3 sectores que nosotros en Colombia activamos. Entonces, esta por ejemplo es una ruta de la alcaldía de Medellín. Allí se nos habla precisamente de una atención integral a las víctimas de violencia sexual. Estos son los 3 sectores que nosotros activamos y cualquiera de los 3 sectores puede activar a los otros. Entonces, si yo estoy en un centro de salud, por ejemplo, en mi caso, que yo me desempeño como psicólogo clínico, y encuentro en mi atención psicoterapéutica un menor que es víctima de violencia sexual o incluso un adulto, pues yo activo urgencias, remito urgencias, activo el proceso por sí vigila y remito inmediatamente. Entonces esa central de urgencias, como es su EPS o puede ser el hospital departamental o el hospital regional, pues recibe el caso, la situación y se inicia el proceso, se evalúa y se hace esa atención integral que es física, que es mental, se hacen unas profilaxis para revisar enfermedades de transmisión sexual o VIH, se inicia proceso de anticoncepción de emergencia, si es un caso reciente, ¿sí? Llega la persona, el menor abusado sexualmente en ese momento, se toma material probatorio, se hace una programación de seguimiento y se remite a la justicia y al sector de protección. Justicia, entonces, activa, entonces se pone la denuncia en CAIPAS, en la URI, se recibe la denuncia, se hace la investigación penal, se hace un proceso de judicialización y se remite a la Defensoría del Pueblo, a Salud y Protección, si es que Salud pues, no lo ha activado todavía. Es en el caso de que cualquiera de los 3 puede hacerlo. De esa manera, el sector protección también hace un proceso. Entonces, por ejemplo, en los menores, niños, niñas y adolescentes,
Se dirige a la comisaría de familia, se activa también la defensoría de la familia, se activa todo el proceso para hacer la restitución de derechos, se reciben las medidas de protección inmediatas y se remite al sector justicia, al sector salud. En el colegio lo que nosotros hacemos es activar los tres sectores. Remitimos urgencias, ponemos el denuncio inmediatamente en justicia y activamos rutas a través de comisaría de familia y defensoría de la familia y bienestar familiar por ser menor de edad, ¿sí? Entonces activamos esas tres rutas inmediatamente y se inicia ese debido proceso. Entonces, teniendo esto en cuenta de cuál es nuestro alcance en el campo educativo y cómo nuestra maestría en psicología educativa, cuando nos presenta todo el proceso psicoanalítico, nos invita a ver no solamente la afectación psicoafectiva o psicosexual o psicosocial del menor, sino que nos invita también a activar rutas, ¿sí? Y activar esas rutas es para poder hacer un proceso de contención y poder iniciar un proceso también de atención integral al menor. De esta manera, entonces, lo que hemos venido diciendo, hacemos una identificación de la víctima, hacemos el reporte, hacemos una intervención y hacemos un seguimiento de judicialización. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos tener nosotros como docentes y como sector privado incluso también? Si el menor presenta agresividad, si vemos un niño que comienza a tener aislamiento social, nosotros conocemos a nuestros estudiantes, sabemos cómo son, cómo se comportan cotidianamente, y si comenzamos a ver alteraciones dentro de su conducta, como cambio de hábitos alimentarios, de sueño, agresividad, aislamiento social, donde nos está refiriendo constantemente un temor, un miedo o que desea suicidarse, ¿sí? Todos estos cambios de rutina, que son cambios conductuales, son signos de alarma. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer la invitación para hacer una recepción, una contención y para hacer una remisión. Entonces, es importante formar también, y eso lo tenemos que aprender a trabajar desde la transversalidad en nuestros procesos educativos. Entonces, nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos programas de educación sexual, de conflictos, de cátedra de paz, cátedra de derechos, y todas estas cátedras nosotros las transversalizamos y las trabajamos con todas las materias. Es aquí donde nosotros hablamos de la importancia de hablar con familias, de hablar con los profesores, de confiar en nuestro sistema judicial, ¿sí? Para ir haciendo ese proceso de concientización en nuestros menores. Hacemos entonces la intervención, la asistencia, mandamos al centro de salud, a la comisaría de familia, hacemos esa remisión y se instaura la denuncia y la investigación, se establecen los procesos judiciales, en nuestro caso fiscalía y policía de infancia y adolescencia. De esta manera, para remitir, para finalizar, entonces tenemos que decir que ante la sospecha de violencia sexual, nosotros hacemos un proceso de escucha activa, remitimos al niño y miramos si se necesita o no una atención especializada. Entonces, de acuerdo a eso, activamos todo ese proceso y es ahí donde nosotros como psicólogos o como docentes orientadores estamos llamados a hacer un proceso de activación de la ruta. Esto teniendo presente también la importancia de poder descubrir esa afectación psicosocioafectiva y emocional de nuestros infantes. Bueno, muchísimas gracias, un feliz día y espero pues esa charla y esta exposición sirva para conocer nuestros procesos tanto en el campo educativo como en nuestro sector psicosocial o nuestro sector social aquí en Colombia.